Un patinador de 70 kilogramos adquiere una velocidad de 2 metros por segundo al bajar una pendiente. En ese momento ejerce con su musculatura una fuerza neta de 30 newtons a lo largo de 40 metros. Calcular A. La velocidad final y B. La variación de energía cinética en esos 40 metros. Bien, vamos a ver la solución del ejercicio. Primero entonces vamos a identificar el concepto o los conceptos involucrados para poder solucionar este ejercicio. Aquí vamos a utilizar tres conceptos importantes para la solución del ejercicio. Tiene que ver con la segunda ley de Newton, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el concepto de energía cinética. Aparentemente son muchas las cosas que hay que tener en cuenta o los conceptos para poder solucionar el ejercicio, pero vamos a ver que es una combinación de esos tres conceptos que fácilmente nos llevan a la solución del ejercicio. El segundo punto, una vez identificados los conceptos que debemos tener en cuenta, es plantear el problema. Para ello entonces vamos a hacer un gráfico de la situación o un diagrama que nos permita ver en más detalle cómo podemos entonces abordar el problema y buscar su solución. Asimismo vamos a ver entonces qué ecuaciones estarían involucradas en la solución del ejercicio. Vamos primero que todo a leer nuevamente el enunciado para tratar de hacer un gráfico de la situación. Entonces nos dice que un patinador adquiere en cierto momento una velocidad de 2 metros por segundo al bajar por una pendiente. En ese momento ejerce con su musculatura una fuerza neta de 30 newtons a lo largo de 40 metros. Calcular la velocidad final y la variación de energía cinética. Entonces vamos a ver aquí algo importante. Nos dicen que es un patinador que baja por una pendiente de esta forma, entonces vamos a dibujar aquí el patinador. Dice que en ese momento lleva una velocidad inicial de 2 metros por segundo en ese punto y que luego a través de una distancia de 40 metros él adquiere otra velocidad puesto que va bajando. Pero ¿qué produce el incremento de velocidad para que esa persona pueda bajar? Bien, vamos a hacer un análisis aquí sencillo y vamos a ver que es muy fácil. Todos sabemos que un cuerpo que está sometido a la fuerza de gravedad va a experimentar un peso, que es mg. Parte de ese peso es el que hace que el cuerpo se desplace y esa es la fuerza que nos dan y que hace que el cuerpo se mueva en esta dirección, que es la componente en ese sentido de este vector mg. Entonces esa fuerza es la que hace que el cuerpo se desplace y genere una aceleración que hace que incremente la velocidad. ¿Cómo calculamos esa aceleración? Es muy fácil, entonces vamos a recurrir a la ecuación fuerza igual a masa por aceleración. Ahí estamos aplicando la segunda ley de Newton. Ahora bien, ¿dónde aplicamos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Al haber una aceleración debemos calcular una velocidad final. Tenemos una velocidad inicial en este punto, v sub i, que es 2 metros por segundo, ¿verdad? Aquí en este punto vamos a tener una velocidad final. ¿Cuánto ha recorrido en ese espacio? 40 metros. Tenemos esa distancia. Entonces existe una ecuación que nos relaciona las velocidades iniciales y finales, la distancia recorrida junto con la aceleración. ¿Cuál es? Entonces existe una fórmula que es de esta forma, que es que velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio recorrido. Esa es una fórmula importante que nos define parte del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí tenemos ya esa parte. La siguiente parte es la energía cinética. Recordemos que la energía cinética está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso nos piden el delta de energía cinética o el cambio. Entonces el cambio es, él arranca con una energía cinética inicial porque tiene una velocidad inicial y va a terminar con una velocidad final que es mucho mayor que la velocidad inicial, obviamente, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí bosquejado el problema, ya sabemos que es muy fácil. Arrancamos primero con la ecuación de fuerza igual a masa por aceleración. Despejamos la aceleración puesto que conocemos la fuerza que ejerce, que son 30 newtons, la masa son 70 kilogramos, luego fácilmente despejamos la aceleración. Una vez tengamos la aceleración, entonces hallamos la velocidad final que adquiere el patinador al bajar por esa pendiente durante 40 metros. Conocemos la velocidad inicial, la elevamos al cuadrado, ya hemos despejado la aceleración de la ecuación anterior, conocemos la distancia recorrida y fácilmente calculamos la velocidad final. Una vez tengamos la velocidad final, ya tenemos el primer dato que nos pide el problema. Luego de que tenemos la velocidad final, entonces hallamos la energía cinética inicial y final y hacemos la diferencia y eso nos da el segundo dato que nos pide el problema, y es que el delta de energía cinética va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial o el cambio de energía cinética. Eso es básicamente. Bien, ya con el análisis en mente, entonces vamos a pasar al tercer punto y es la solución del problema. Entonces aquí lo único que tenemos es que verificar qué datos tenemos y aplicamos las fórmulas para encontrar la solución. Muy bien. Entonces vamos allá. Primero que todo la aceleración. Entonces decimos que ¿qué datos tenemos? Tenemos la fuerza, que son 30 newtons. Tenemos la velocidad inicial, que son 2 metros por segundo. Y tenemos la distancia,
que el patinador recorre 40 metros. Esos son los tres datos que tenemos o que nos da el problema. Entonces vamos a calcular la aceleración con la que va a ir bajando ese patinador. Entonces fuerza igual a masa por aceleración. Aquí olvidé un dato y es la masa del patinador, son 70 kilogramos. Entonces si queremos hallar la aceleración, decimos que la aceleración es fuerza sobre masa. Pasamos la masa a dividir. Entonces la aceleración va a ser igual a 30 newtons, que es la fuerza, sobre la masa, que son 70 kilogramos. Luego al hacer esa operación nos da que la aceleración es aproximadamente 0.428 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí tenemos ya la aceleración con la que se desplaza el patinador por esa pendiente. Ahora sí, con ese dato, entonces vamos a pasar a la segunda ecuación y es a calcular el primer dato que nos pide el problema. Calcular la velocidad final. Para ello recurrimos a la ecuación de que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio. ¿Qué conocemos de allí? Conocemos la velocidad inicial, 2 metros por segundo, conocemos la aceleración y conocemos la distancia recorrida. La aceleración la acabamos de calcular. Luego entonces decimos que velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado, que es 2 metros por segundo al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que es 0.428 metros sobre segundo cuadrado, por la distancia, que son 40 metros. Como vemos aquí, las unidades nos va a dar en metro cuadrado sobre segundo cuadrado, metro cuadrado sobre segundo cuadrado en ambos lados. Al sacar la raíz me queda metros sobre segundo, que son las unidades que necesitamos para la velocidad. Entonces la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 4 más, esa operación me da 34.24 metros sobre segundo cuadrado aproximadamente. Metro cuadrado, recuerden, metro cuadrado sobre segundo cuadrado para ambas partes de la suma. Entonces la velocidad final va a ser la suma de eso. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a 38.24 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Luego la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de eso, y eso es aproximadamente 6.184 metros sobre segundo. Y ahí está la primera parte del ejercicio resuelto. ¿Ok? Entonces noten que es fácil, muy fácil. Ahora, ya con esa velocidad final, vamos a pasar a calcular la segunda parte del ejercicio, la parte B. Entonces calculamos el delta de energía cinética o el cambio de energía cinética que sufre el patinador al bajar por esa pendiente. Para ello decimos que energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y además que el delta de energía cinética o el cambio de energía cinética es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces el delta de energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Vamos a factorizar 1/2 de la masa, que es común en ambos términos, y tenemos que esto es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces basta con que reemplacemos esos datos allí y el delta de energía cinética o el cambio de energía cinética va a ser 1/2 de la masa, que son 70 kilogramos, por velocidad final al cuadrado, que es, ya la calculamos, 6.184 metros sobre segundo elevado al cuadrado, menos velocidad inicial, que son 2 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Okay? Entonces, haciendo toda esa operación, llegamos a que el delta de energía cinética va a ser igual a aproximadamente 1198.54 julios. Recuerden que la energía se da en julios o en ergios. En este caso, como estamos trabajando en el sistema de MKS en metros, kilogramos y segundos, debe dar en julios. Si estuviéramos trabajando en el sistema CGS, centímetros, gramos y segundos, nos daría en ergios. ¿Ok? Y aquí está la otra parte de la respuesta, el cambio de energía cinética. También lo podemos hacer calculando la energía cinética inicial, la energía cinética final por separado, luego hacemos la diferencia y hallamos el mismo valor exactamente. Como ven, es muy fácil. No olviden, como siempre, el cuarto punto, que es mi recomendación: evaluar las respuestas. Ténganse un momento a revisar que los cálculos y el análisis que hayan hecho tenga lógica y que las unidades sean consistentes. Es decir, que trabajen con metros, kilogramos, segundos o con centímetros, gramos y segundos, para que no vayan a cometer errores en los cálculos matemáticos. Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Sigan adelante con sus estudios, no se rindan. Aquí estamos todos para ayudarnos y los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.